Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales Zapandí o noveno año. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera pregunta del examen. Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, un caudillo germánico, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto. ¿Cuál fue una de las causas que explican la caída de dicho imperio? Esta es la pregunta que hay que responder. El cambio de mentalidad que provocó en las personas el movimiento renacentista en las principales ciudades italianas. Esto no corresponde. El movimiento renacentista es un tema del examen de noveno, pero no aplica para el año 476 después de Cristo, sino que corresponde al siglo XV en Europa. No es correcto. El surgimiento de las ideas democráticas y de libertad en las ciudades italianas tampoco es correcto. El descontento de los seguidores del cristianismo, quienes desconocieron la dictadura ejercida por el Imperio Romano, tampoco es correcto. La opción correcta sería, por tanto, la opción D. Vamos a leerla. Las constantes invasiones realizadas por los pueblos bárbaros o germánicos a las provincias romanas. Esta fue una de las causas que explican la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Nosotros la vamos a seleccionar y vamos a dar enviar. Las respuestas de manera correcta nos lo van a indicar en el sistema, están programadas ya. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Cuál fue una causa del surgimiento del feudalismo en Europa? La imposición de la autoridad de los monarcas tras la caída del Imperio Romano para evitar así la formación de pequeños reinos. En este caso, la opción C parece ser la respuesta, pero recordemos que la lectura de todas las opciones es clave. La migración de los habitantes de las ciudades hacia el campo para desarrollar una economía de autoconsumo por la carencia de alimento no corresponde. La opción C, desarrollo de la actividad comercial en ciudades italianas y la aparición del mercantilismo. Esto tampoco corresponde a esta época del feudalismo. El mercantilismo apareció hasta el siglo XV-XVI, entonces no corresponde. El sometimiento absoluto de los nobles hacia los reyes en los ámbitos político y económico tampoco corresponde. En este caso, la opción correcta, la que ya seleccionamos, la A, la vamos a enviar. Muy bien, vamos a la pregunta 3. El siguiente esquema. Características sociales de la sociedad feudal. El señor feudal fungía como administrador, como juez o gobernante de su feudo y viene un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? El señor feudal debía facilitar gratuitamente los instrumentos o instalaciones a sus siervos para que vivieran sin cargas tributarias. Esto no corresponde. El señor feudal no facilitaba nada de manera gratuita, tenían que pagar cargas tributarias, entonces la opción A no corresponde. La regla básica de la vida en el feudo fue privilegiar la igualdad sobre la libertad. Tampoco. No es correcto, no había igualdad. Había una sociedad muy estratificada. Y la opción C. Vamos ahora. El señor feudal brindaba protección a sus siervos ante ataques o amenazas. Es correcto, esto sí formaba parte de una característica social. La sociedad feudal carecía de estratificación social. No. Vean que lo acabamos de explicar anteriormente. En la opción B también lo explicamos. Había una gran estratificación social, la sociedad estaba muy dividida, ya que se vivía en igualdad absoluta, no es correcto. Entonces nosotros seleccionamos la C y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Da el siguiente esquema. Papel de la Iglesia Católica dentro de la sociedad feudal. Afianzó un gran poder al crear una sociedad cuyas acciones y pensamientos giraban en torno a Dios. ¿Ok? Y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál espacio? ¿Cuál opción completa correctamente? Entonces dice papel de la Iglesia Católica dentro de la sociedad feudal. ¿Ok? Se separó del poder político, lo que le posibilitó adquirir mayor poder económico. No es correcto. La Iglesia Católica en ese momento no se separó del poder político. Creó una sociedad con libertad de pensamiento religioso, lo que favoreció el surgimiento de nuevas doctrinas. Tampoco. La libertad de pensamiento religioso es una práctica muy reciente y no corresponde a este momento histórico. Consolidó una cultura teocéntrica en la que el pensamiento estuvo sometido a los dogmas y las creencias religiosas. Es correcto, esta era una característica y una parte del papel de la iglesia en la sociedad feudal. Fomentó el antropocentrismo, es decir, el ser humano o el hombre como parte principal de la doctrina en la vida. No es correcto, esto fue en la época del renacentismo, no fue en ese momento y no fue fomentado tampoco por la iglesia católica. Entonces, en este caso, la opción correcta es la opción C. Vamos a enviarla. Muy bien.
Estamos llegando a la mitad de este examen, a la mitad de esta primera parte del examen. Recordarles que tenemos disponible estos videos. Pueden practicarlos ustedes desde socrative.com, habitación Zapandí 2030. Es totalmente gratuito la práctica para este examen. Igual recordemos que hay disponible un resumen en PDF que incluye todos los temas del examen de estudios sociales o de educación cívica y está a la venta. Queda la descripción, la información, el número donde ustedes pueden pedir información, adquirir el resumen en PDF. Vamos a continuar. En la descripción del video queda la información del número. Lea el siguiente esquema. Pregunta 5. Expansión del cristianismo en la Edad Media. Manifestaciones artísticas. La pintura tuvo un carácter religioso que representa o representaba escenas de la vida de Jesús y de los santos. Y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Surgió la arquitectura gótica, cuya construcción brinda aspectos de elevación hacia el cielo representando la grandeza de Dios. Es correcto, pero recordemos que es fundamental la lectura de todas las opciones. Las principales construcciones se realizaron en acero, lo que ha permitido que se conserven hasta hoy. No es correcto. La opción B no es cierto. La opción B, perdón, ahora la opción C. La arquitectura se caracterizó por presentar dimensiones pequeñas y con poca altura. Vean que acá dijimos que era lo contrario, una gran altura, un aspecto gótico. La opción C no. Y la opción D, los templos carecían de ventanas ya que se requería silencio y oscuridad para la meditación. No es correcto. La opción D no es correcto. Seleccionamos la opción que es correcta, la A, y la vamos a dar en D. Muy bien, correcto. Continuamos. El Islam surgió a partir del siglo VII en la península arábiga, religión que se propagó rápidamente por diversos espacios geográficos. Uno de los factores que impulsaron su expansión fue el inicio de las campañas militares o cruzadas por parte de los moros, con el fin de recuperar Tierra Santa y así expandir sus ideas religiosas. En este caso, los moros no fueron los que iniciaron las campañas militares conocidas como cruzadas también, sino que fueron los cristianos en contra de los moros o musulmanes. Las invasiones de los pueblos bárbaros en la península de Arabia, que a su vez transmitían las enseñanzas de Mahoma, no es correcto, el fin del imperio romano de Occidente y el debilitamiento del cristianismo, estos fueron los factores sí, que impulsaron la expansión del Islam y a la unificación religiosa de la península árabe y la formación del imperio árabe. No es correcto. La opción C, la correcta, nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Consecuencias de las cruzadas en el periodo medieval. Consolidación de la clase burguesa en la sociedad europea como resultado de la ruina de los señores feudales. ¿Cuál consecuencia completa correctamente el espacio anterior? Consecuencia de las cruzadas en el periodo medieval. Los navegantes del norte de Europa demostraron la redondez de la tierra al llegar a la India y China para realizar nuevas transacciones comerciales. Esto no corresponde a este momento, a la época de las cruzadas. Recordemos que este fue un tema que se discutió en la época en que Cristóbal Colón quería demostrar precisamente eso y quería una nueva ruta hacia la India, hacia China, por la conquista del imperio romano de Oriente a manos de los turcos otomanos. Entonces esto no corresponde, eso no es correcto. Los europeos obtuvieron nuevos conocimientos debido a las constantes expediciones y peregrinaciones hacia Oriente. Sí, es una consecuencia que tuvieron las cruzadas. Opción B. Vamos a marcarla, pero no la vamos a enviar porque recordemos que tenemos que leer todas las opciones. La consolidación del poder político del Papa al someter a los musulmanes y recuperar definitivamente la ciudad de Jerusalén. No es correcto. El Islam, el islamismo, se empezó a expandir por toda Europa por las expediciones y conquistas lideradas por el profeta Mahoma. Esto no corresponde, esto no es correcto. La opción B, la correcta, la seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien, vamos a hacer dos preguntas más. Dice la número 8. ¿Cuál fue una consecuencia económica de las cruzadas? Consecuencia económica de las cruzadas. Un mayor intercambio comercial de bienes entre Oriente y Occidente, generando el auge de varios puertos italianos. Vamos a la opción B. La propagación. Vean que esta podría ser porque habla de aspectos económicos, pero vamos a leer más. La propagación de la religión católica en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe impulsaron la creación de varias órdenes religiosas. Esto no tiene que ver con la economía, entonces la descartamos de manera inmediata. La pérdida de miles de vidas humanas como resultado de las diversas guerras entre musulmanes y cristianos. Esta no es una consecuencia económica tampoco, las pérdidas de vidas humanas. Veamos que entonces llevamos una opción que es la que habla de la economía, que podría ser, y la opción D. Vamos a leerla. La consolidación del poder político de los señores feudales al debilitarse el dominio y control de los reyes de Europa. En este caso, una consecuencia económica de las cruzadas es la opción A. Vamos a seleccionar. Recordemos que es igual
Si nos equivocamos, el sistema no lo indica. Muy bien. Y vamos a la última pregunta de esta primera etapa del examen de Zapandi Estudios Sociales. Para realizar las actividades mercantiles entre Oriente y Europa, los comerciantes medievales contaron con las vías terrestres, fluviales y marítimas. En este contexto, Italia fue uno de los países porque por su posición geográfica se vio muy beneficiado de las rutas comerciales, ya que contaba con una antigua red vial romana y estaba en medio del mar Mediterráneo. Podría ser la opción correcta porque es una afirmación cierta. Era el único país que autorizaba el desarrollo de actividades comerciales en el control de ningún rey. No es correcta. Dicho país tenía a cargo el control comercial de todas las embarcaciones que salían de Europa hacia Oriente. Tampoco es correcto. La Iglesia Católica tenía sus sucesos en dicho país, lo que permite controlar todo el comercio con Oriente. En este caso, la opción correcta es la opción A. Eso fue la principal ventaja que tenía, en este caso, los puertos italianos. Vamos a seleccionarle y la vamos a dar enviar. Muy bien, estamos llegando al fin de esta primera etapa. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y los datos para el resumen y demás referencias de videos están en la descripción. Nos vemos próximamente. Saludos.